del cuadrante del lado derecho de abajo, que seguimos en el nivel colectivo, aparece lo más observable, o sea, lo externo de lo colectivo, ¿sí? Que podríamos hablar de las organizaciones sociales que se constituyen, ¿sí? Son observables, cuántas son nuestras organizaciones públicas en este país, etcétera, es decir, lo más observable. Entonces, lo que Wilber está planteando al proponer este esquema de los 4 cuadrantes es que todo evento que ocurre a nivel humano tiene una incidencia a nivel de los 4 cuadrantes. ¿Sí? Si yo a nivel individual me formo y genero posibilidades de mayor entendimiento conceptual, ¿sí? Internamente, mi nivel individual, interior lo estoy desarrollando, eso necesariamente va a tener incidencia en los otros cuadrantes. Si yo entonces llego a una idea intelectual, científica, de poder llevar a cabo X o Y objeto tecnológico, lo comparto con otros seres humanos y llegamos a unos desarrollos de tecnologías como las que nos mostraba el doctor Reynolds al inicio, finalmente esas tecnologías van a tener un impacto sí, en unas prácticas comportamentales de quienes llevemos a cabo la creación de esos nuevos objetos o materiales o lo que sea, pero va a tener un impacto a nivel de prácticas sociales y de estructuras sociales también, y de bienestar o de no bienestar a nivel del desarrollo humano. Como él bien lo decía, el desarrollo tecnológico es impresionante, o sea, lo que vimos hace un rato es impresionante, y cómo va a cambiar el diseño de la vida de la humanidad, ¿no? Si los seres humanos ya vamos a poder vivir 100 años, tiene un montón de implicaciones en cada uno de los cuadrantes que está planteando Wilber. El tema es, ¿hacia dónde vamos con eso? Si todo el desarrollo tecnológico puede generar tanto bienestar a la humanidad, que es la intención de todo lo que la ciencia quisiera, también vemos que la ciencia ha generado a través de su desarrollo grandes malestares. Y la diferencia entre el para qué del uso de la ciencia, creo que esto solo está dado a través de el poder ser conscientes, generar mayores niveles de conciencia que nos permita definir el para qué de todo eso. Y sí, ¿para qué todo eso? Aquí de nuevo otra manera de esquematizar los 4 cuadrantes, que es la psicología integral que propone Wilber. Y creo que ya con esto estoy terminando. Aquí comparto una frase de Frances Bogan, que es una de las grandes terapeutas transpersonales, que dice: el viaje de la conciencia hacia la totalidad se inicia con la autoconciencia y sigue un desarrollo que llega a la autotrascendencia. O sea, lo que nos está planteando es que definitivamente la conciencia en su proceso de despliegue y de manifestación cada vez más elaborada es todo un viaje. El viaje de la conciencia es todo un viaje que va dirigido hacia las máximas manifestaciones del ser, que en últimas lo que plantea la psicología transpersonal es el espíritu, en donde no hay separatividad, en donde no hay dicotomía, en donde todo es unidad. Entonces el viaje de la conciencia va hacia allá, o sea, nos están inspirando. Esto también se apoya, como dije antes, en conocimientos de las grandes tradiciones. Hasta allá puede llegar la conciencia humana, hacia esa gran totalidad, y ese viaje hacia allá se inicia con la autoconciencia, que lo que dejo hoy en ese sentido es: trabajemos el observador, que es una instancia que está al alcance de la mano de cada uno de nosotros en cualquier instante, en cualquier encuentro que tengamos con otro. Y con ese trabajo de autoconciencia, el viaje seguirá su desarrollo hasta llegar a la autotrascendencia. La autotrascendencia, el poder llegar más allá de esa idea interesante, pero al mismo tiempo estrecha, de quién soy yo. Milena Costa. O sea que la psicología transpersonal finalmente
nos lleva a apropiarnos de nuestro propio, es redundante, de nuestro propio desarrollo de conciencia. Y entendemos que si nos apropiamos de esa capacidad de despliegue de nuestra conciencia, tendrá una incidencia no solamente en nosotros como individuos, sino en la sociedad en general. Entonces, hasta ahí les comparto lo que a grosso modo trato de explicar qué es la psicología transpersonal y su aporte en términos de lo que es el contexto del foro, cómo pensar de otra manera y hasta dónde podemos estirar las posibilidades del pensamiento. Bueno, y ahí está la página web de Sasana, la organización que mencioné al inicio. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctora Acosta. A continuación, la charla Psicología Transpersonal a cargo del doctor Gustavo Lara. Él es fundador de Sasana, Asociación de Humanismo Transpersonal, con maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, especialización en docencia universitaria de la Universidad del Rosario, psicólogo de la Universidad Nacional, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Rosario. Nos acompaña el doctor Gustavo Lara. Bueno, primero que todo quiero agradecerles ese espíritu de supervivencia que ustedes tienen. Me parece magnífico. Yo no quisiera hablar de psicología transpersonal, sino de uno de los aspectos de la psicología transpersonal, que es lo que se llaman tecnologías de lo sagrado. Y para eso quisiera proponerles algo que creo que estamos en necesidad, dada la larga jornada que hemos tenido, y es estirarnos un poquito y atender qué sucede con nosotros cuando hacemos un pequeño ejercicio, como por ejemplo ponernos de pie. Voy a proponerlo y lo modelo. Fundamentalmente, así como escuchamos una muy buena conferencia sobre tecnologías artefactuales, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de artefactos que alargan de alguna manera nuestras funciones humanas, la humanidad ha producido en todas las culturas distintos tipos de tecnologías que llamamos, desde una perspectiva transpersonal, la llamamos tecnologías de lo sagrado. ¿Cómo es que podemos transformar los estados de conciencia y cómo es que eventualmente podemos ir subiendo, como señalaba Milena en su charla anterior, podemos ir subiendo en niveles de complejidad, en niveles de estructura, en niveles de grados de libertad, dentro de esa configuración particular de ser cada individuo o también los colectivos, porque también la conciencia desde esta perspectiva se ve como un proceso que corresponde también a los colectivos. Entonces, distintas culturas han señalado distintos medios poderosos de transformación de nuestros estados de conciencia. Por ahora, establezcamos una diferencia básica entre lo que llamamos estados y estadios o niveles de la conciencia. Fundamentalmente, un estado de conciencia es un estado transitorio. Es probable que hace 5 minutos estuviésemos con una sensación física, con una disposición afectiva, con una alerta perceptual, que ahorita en este momento quizá haya cambiado de alguna manera particular en cada uno de ustedes. Pero para ponerlo desde una perspectiva más amplia, nosotros tenemos también una función humana que es simplemente un ciclo de actividad, reposo, en donde identificamos que como mamíferos, por ejemplo, tenemos 3 estados básicos de conciencia, que es el estado de vigilia, el estado de el sueño, el dormir, y el estado de la ensoñación, o el estado de lo onírico. Las tecnologías de conciencia de distintos pueblos le han puesto atención a esto de una manera interesante. Por ejemplo, la cultura es una de las formas básicas. Yo diría que la cultura es el hipnotizador fundamental que va generando patrones de movimiento, patrones de sentimiento. La cultura, toda cultura prescribe y proscribe formas de relación, prescribe y proscribe formas de autopercepción. Por ejemplo, yo soy músico. Cuando yo comencé a estudiar flauta, una de las cosas que me dijo mi maestro fue: la flauta no se toca con los labios, se toca desde el vientre, desde las entrañas. Honestamente se me fueron como 5 años hasta el día que dije, ajá,
Yo ya lo sabía en la cabeza, pero el cuerpo, la tensión en el labio, el ser aire con el aire, el poder ser silencio con el silencio y sonido con el sonido, cuando estoy en la ejecución musical, eso es una cosa completamente no conceptual, en el sentido, digamos, de una mente lógica, discursiva, sino es más bien un orden distinto. Entonces, los estados de vigilia se pueden ir modificando y hay formas en donde las culturas nos dicen, bien, arriésgate sistemáticamente a producir transformaciones en esos estados de vigilia. Nuestra patología o las formas, más bien, la forma de pensar y de estructurar el conocimiento de la conciencia en Occidente, tanto desde la psicología como desde la psiquiatría, ha sido muy anclada en la psicopatología. Entonces, muchos de nosotros creemos que modificar ciertos estados de conciencia en vigilia ya nos rayan hacia la locura. De hecho, eso es uno de los temores más básicos del ser humano normal. Tengo miedo de que se me corra la teja. Tengo miedo de enloquecerme. ¿Será que este pensamiento mío es sano? ¿Será que es que mire lo que estoy sintiendo? Yo soy psicoterapeuta. Una de las cosas que ve uno es que, en cierto sentido, es casi que una constante el que vamos adecuándonos a ese patrón cultural en donde, por ejemplo, ciertos patrones de pensamiento o de sentimiento se comienzan a ver como los normales. Por ejemplo, los celos. Los temores de las fantasías, o sea, tenemos miedo de nuestra propia interioridad y eso en otras culturas no es así. Hay culturas, por ejemplo, los Sinoi son un pueblo muy interesante que se ha estudiado desde distintas perspectivas. Una es particularmente por la forma como ellos conectan dentro de esas tecnologías de lo sagrado lo que son los estados oníricos, el cultivo de los estados oníricos y su relación con los estados de vigilia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros dentro de nuestra vigilia, típicamente, digamos que comenzamos el día a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, nos despertamos y de vez en cuando pensamos en los sueños. Es más, la gran mayoría de las personas no recuerdan con facilidad sus sueños, aunque todas las noches soñemos. Y nos metemos en el estado de vigilia que es rápidamente acelerado, ¿sí? Tenemos que cumplir con una serie de roles prescritos, con tareas, bueno, hay una agenda. Entonces, nuestro estado de vigilia está, digamos, dentro de cierto marco muy regulado. Cuando llegan los días del descanso, cuando llegan las vacaciones, entonces quizá nos dedicamos a otra serie de actividades que eventualmente como que nos llevan a explorar otras formas que también sentimos nos nutren en nuestra vigilia. Puede ser, por ejemplo, relaciones interpersonales que nos dan como un fresco, una apertura, una expansión afectiva e ideativa. O de pronto cultivamos el arte, o qué sé yo. Pero ordinariamente nuestras formas de vigilia se han como encapsulado. Las tecnologías de lo sagrado, por ejemplo, en el caso de los Sinoi que les vengo de mencionar, ellos dicen, el sueño y la vigilia son un solo estado. Este es un pueblo de Malasia que hacen una cultura o han generado una cultura completamente distinta a la nuestra con relación a esa vinculación entre estados de conciencia, sueño y vigilia en particular. En nuestra cultura, por ejemplo, nosotros recibimos muy buena educación para la mesa o para la higiene o para las formas de hablar, para las formas de movernos, pero es como digamos, un detalle más bien inusual el que los sueños se hayan convertido en un instrumento básico de la educación. O sea, esa es una charla más bien inusual, ¿no? ¿Qué soñaste anoche? Vamos a hablar sobre tu sueño, sobre tu sueño. Imagínense una familia que así como educa en el respeto a ciertas tradiciones, educa a la profundidad de vivencia y de elaboración compartida, intersubjetiva, de lo que son esos procesos de la noche. O sea, en nuestras culturas, cualquier cultura, nos va vendiendo una serie de patrones acerca de cómo debemos considerar ciertos contenidos de conciencia. Calderón de la Barca, con su texto, su obra de Los sueños son, por ejemplo, de estar en una posición que es diametralmente opuesta a lo que, por ejemplo, presentan estas culturas Sinoi, o más ampliamente, lo que se ha trabajado dentro de una forma particular que se conocen como los yogas de Naropa. Hay un yoga específico que se llama el yoga de los sueños. Y
en la investigación reciente dentro de la psicología positiva, o dentro de la psicología de corte positivista, para ser más preciso, se han indagado las posibilidades de eso que llamamos los sueños lúcidos. Entonces, un sueño lúcido es una forma de experiencia en donde el soñante sabe que está soñando. Y eso ha sido demostrado dentro de experiencias controladas de laboratorio. Lo que se ve dentro de estas culturas, conecto, las formas tibetanas, el trabajo con sueños lúcidos, por ejemplo, dentro de la psicología transpersonal, o el trabajo con los sueños dentro de culturas como la cultura mencionada, la cultura Sinoi, es que no existe tal cosa como esto o aquello que es propio del pensamiento de simplicidad. Nosotros pensamos que o estoy en vigilia o estoy durmiendo, soñando. Y resulta que lo que estas experiencias demuestran es que nosotros podemos tener grados de pensamiento, grados de motivación, grados de percepción de vigilia dentro del sueño, y que podemos realizar esa forma de estado modificado de conciencia que se llama la lucidez. De acuerdo con las tradiciones tibetanas, por ejemplo, esta sería una condición fundamental para poder entrenarnos para la muerte. Como dice Heidegger, que citaba el doctor Lleras, ese estar aquí, ¿sí? Estoy aquí en el mundo, el Dasein, es una condición que nos recuerda permanentemente la finitud. Las tecnologías de lo sagrado, entre otras, son sagradas porque nos dicen, recuerda que tú vienes aquí de paso, tu paso por aquí es finito. El ego mental, el proyecto simbólico nos vende eternidades, pero cuando nosotros nos enraizamos en el cuerpo y nos miramos al espejo con autoconciencia y sentimos cómo los procesos de vida nos van llevando en un cambio indefectible, lo que sentimos es que tenemos un camino hacia la muerte, hacia la finitud. Los efímeros, como a veces se traduce de los textos de los clásicos, esos somos nosotros, los efímeros. Entonces, las tecnologías de lo sagrado son una serie de procedimientos que dicen, tú puedes practicar la muerte como un acto de conciencia en el aquí y ahora, en el instante. Por ejemplo, las formas de meditación, una forma como, por ejemplo, dentro de las tradiciones budistas, el vipassana, que es una de las tecnologías de lo sagrado, lo que dice es, respira, y al respirar date cuenta cómo es tu respirar, no para modificarlo, primero percibe. Si tu respirar es profundo o superficial, si tu respirar es lento o rápido. Esto tiene que ver con lo que hemos oído varias veces a los ponentes de hoy, diciendo, por ejemplo, acerca de la capacidad que tenemos de ir más allá del juicio, al silencio. Decía el doctor Jaramillo esta mañana, lo cual me pareció muy, muy especial, porque justamente las tecnologías de lo sagrado insisten en que nosotros, para poder encontrar el silencio, paradójicamente, tenemos que aceptar es la profunda naturaleza ruidosa que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestros pensamientos, sentimientos, que a veces se vuelven fundamentalmente automáticos. Entonces, en líneas generales, dentro de las prácticas que se convierten en tecnología de lo sagrado, lo que buscamos es modificar los estados de conciencia, fundamentalmente, primero, la vigilia y los sueños. Es posible que al comenzar a trabajar los sueños nos demos cuenta cómo los sueños transforman nuestra vigilia, pero también al comenzar a trabajar, por ejemplo, con lo que es lo que en algunas tradiciones, por ejemplo, desde Platón se hablaba de la recollection, de la anamnesis, es ese recordarme quién soy yo justo aquí, justo ahora, cómo me percibo en este instante, la autotestificación de la cual nos hablaba Milena. Esas dimensiones nos van llevando a un grado de conciencia en vigilia que eventualmente tiene continuidad dentro de la noche. En el budismo tibetano dice, tú no te puedes preparar para la muerte, sino en el aquí y el ahora. Y esa es la esencia de la meditación, por ejemplo. Bien, las tecnologías de lo sagrado proponen que nuestro estado de conciencia habitual es un estado como un sistema básicamente autorregulado, y que la intervención en cualquiera de los elementos de ese sistema va a producir perturbaciones sistémicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo producir transformaciones dentro de nuestros estados de conciencia? Introdúcele energía, por ejemplo, a uno de sus componentes. Una de las formas básicas
es, por ejemplo, el movimiento. Hay tecnologías que enfatizan el movimiento. Quizás ustedes han visto las danzas de los derviches, por ejemplo.